inicios de tarde en Buenos Aires, en Latinoamérica, buenas casi noches ya aquí en Madrid. Empezamos hoy el Departamento de Psicopatología de la sección clínica NOCED Madrid, con un invitado al que tenemos un especial afecto y que presentaré ahora. En un momentito, antes querría comentar que el curso de este año va a versar sobre la clínica de los síntomas contemporáneos. Muy rápidamente comento cuál ha sido el abanico que hemos abierto. El próximo será el ataque de pánico, que conferencia o clase que daré yo misma. Después, trastorno límite de la personalidad, que lo hará Rodrigo Bilbao. Luego, las autolesiones en adolescencia, Beatriz García. Violencia y agresividad, Antonio Severino. La fibromialgia, el dolor y la subjetividad, Santiago Castellano. Y las formas contemporáneas de la depresión. O sea, como veis, hemos intentado, no se puede abarcar de manera exhaustiva todas las nuevas sintomatología y los nuevos modos de malestar, pero bueno, hemos intentado tomar los puntos que nos parecían más comunes, más interesantes, dentro del límite que supone el tiempo con el que contamos. Paso La entonces. conferencia de cierre sobre la anorexia Exacto, me estará falta Domenico Cosenza. Eso quería plantear que el cierre lo va a hacer Domenico Cosenza en otra conferencia abierta, como no solo para los alumnos del departamento. Bueno, paso a presentaros a Ernesto Sinatra, que supongo que todos conoceréis, pero no obstante vale la pena plantear muy rápidamente su recorrido. Primero que nada, psicoanalista, es miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, es analista miembro de la EOL en Buenos Aires, codirector del TIA, que es el centro, toxicomanía y alcoholismo, no sé si es un departamento. Es, por supuesto, docente del ICDEVA y bueno, ha escrito numerosos artículos, 12 libros, cuya lectura recomiendo encarecidamente porque Ernesto, a mi gusto, y creo que van a compartirlo, tiene una enorme claridad a la hora de transmitir los conceptos y sobre todo tiene una capacidad muy viva de ilustrarlos con ejemplos, ya sea ejemplos de las noticias, de la actualidad y también de su propia clínica. Bueno, quiero ser muy breve para darle la palabra y aprovecharle al máximo, sacarle todo el jugo. Me gustaría destacar el último de sus libros que inspira esta reunión y cuyo título es Adicciones con X, y que lo encontraréis en Editorial Grama. Ahí vais a ver un recorrido ciertamente muy detallado, casi exhaustivo de las formas que cobra el malestar en nuestra época, caracterizada por lo que él denomina la pulverización del padre. Creo que la palabra pulverización es tuya, ¿no, Ernesto? Y el desborde del goce. Entonces, la conferencia de hoy, el fundamento bipolar del consumo, adicciones. Ernesto, avanti, te cedo la palabra. Es un gusto estar aquí en Madrid, gracias al Zoom, a la tecnología, a Rosa López, a Santiago Castellanos, a Rodrigo Bilbao, Beatriz García y Antonio Severino. En principio, agradezco mucho, Rosa, Santiago, queridos amigos, esta nueva invitación que me hacen. Por eso, hoy quiero dedicarme a presentar los fundamentos de lo que me gustó llamar de un modo algo provocativo el fundamento maníaco depresivo o bipolar del consumo a partir del concepto de adicciones. Por eso quiero comenzar con una cita que dice: para nada les estoy diciendo que el discurso capitalista sea feo, al contrario, es algo locamente astuto, pero destinado a estallar. Es insostenible, es un truco que podría explicarles porque el discurso capitalista está ahí, ustedes lo ven. Una pequeña inversión simplemente entre el S1 y el S tachado, que es el sujeto, es suficiente para que esto marche sobre ruedas.
no puede marchar mejor, pero justamente marcha demasiado rápido, se consuma tan bien que se consume. Esta es una referencia de Jacques Lacan de la Conferencia de Milán de 1972. Por eso quiero presentarle a Adicciones con X, que es un concepto adulterado. Sabemos que el empuje desaforado al consumo de pronto se mostró conmovido. El impacto de la pandemia evidenció en todos los ámbitos la vulnerabilidad de las acciones humanas. Desde entonces ha resonado un clamor popular amparado en la pretensión de ser cada uno dueño de sí mismo. Clamor que no cesa de demandar a los estados: queremos libertad, promoviendo a menudo, sobre todo en mi país, manifestaciones en contra del confinamiento y que explotan el movimiento antivacuna cuando los individuos pueden llegar en nombre de la libertad más absoluta a encaminarse hacia su propia muerte, al evitar el antídoto que posibilitaría, aunque sea un poco, paliar su vulnerabilidad existencial, incluso empujando allí hacia sus seres queridos, autorizados en la libertad de elección. Comprobamos hasta qué punto libertad, ese significante, puede advenir una envoltura formal de la pulsión de muerte. Mientras tanto, una vez más, los impulsores del mercado, aliados con las tecnociencias, intentan maquillar esa presencia mortífera, pero sus consecuencias en la subjetividad afectan y afectarán de seguro a las próximas generaciones. El modo de vivir la pulsión reviste con nuevos síntomas la angustia de nuestro tiempo a un ritmo de vértigo. Por nuestra parte, seguimos afirmando que las adicciones constituyen uno de los síntomas más relevantes del estado actual de la civilización. Pero me apresuro en conjeturar que ya no se trata del mismo síntoma con el que caracterizábamos al siglo pasado. Hoy, lo que Jacques Lacan denominó las cicatrices de la evaporación del Padre se adhieren a los cuerpos a partir de la multiplicación de los goces. Aquí me gustaría presentarlo de esta manera, con este eslogan: a padres pulverizados, goces pluralizados. El siglo XXI se consuma en el empuje vertiginoso del hay que gozar, amparado en el concepto de libertad individual. Desarrollaré ahora la hipótesis de las adicciones con X a partir de estos considerandos. Los tóxicos en la vida cotidiana son ya cuestión corriente. Arribamos hace ya 30 años a una tesis de la toxicomanía generalizada, drogas cada vez más sofisticadas, producidas a escala planetaria, atravesando las más variadas fronteras, tanto como los diferentes estamentos sociales. Drogas cada vez más al alcance de todos y de todo tipo, lícitas incluidas. Tal era el concepto de toxicomanía generalizada. Pero adicciones se emplea hoy como una llave para todo uso y casi todos los flagelos adjudicados a la posmodernidad caen bajo esa denominación. Todo es tóxico. Asistimos a una implosión de las denominadas adicciones, impulsadas por el imperativo del mercado,
con listas de nuevos adictos designados. Este es el rasgo actual. Ya no solo a partir de las sustancias del consumo, sino desde los objetos mismos del consumo. Por ejemplo, sexo, sexting, videojuegos, pornografía, celulares, series, deportes, pantallas en general, internet, compras. La lista amenaza ser infinita. Recientemente, el filósofo Byung-Chul Han hacía referencia, lo cito, a una sociedad adicta a los likes. Desde nuestra orientación, desde el TIA, esa red internacional a la que hacía referencia Rosa López y a la que pertenezco, interpretamos que el discurso capitalista locamente astuto, como decía Lacan, se consuma con el franqueamiento de lo imposible que impone la circularidad de su orientación en la escritura realizada precisamente por el doctor Lacan. Es eso lo que impulsa el consumo desenfrenado de objetos que saturan el mercado, objetos que se ofrecen a cada individuo, transformándolo por ese mismo hecho en consumidor para suturar el agujero de la no relación y renegar por ese mismo medio de lo perecedero. La frase imposible es nada, impossible is nothing, identifica una marca líder de vestimentas cuyo logo minimalista anticipó el like de las redes sociales, el signo Nike igual like, y por sus efectos comerciales, es decir, por su éxito en el mercado de consumo, bien podríamos agregar, siguiendo la referencia de Lacan a Marx, que, una vez más, con una sonrisa cínico-canallesca, nuevamente, como lo afirma el doctor Lacan, el capitalista ríe. Se consuma de este modo un destino fantasmático que cifra el discurso capitalista impulsado con esa frase. Pero allí donde el mercado empuja un goce ilimitado con los objetos, el sujeto, solo en apariencia dueño de sí mismo, no cesa de hacer saber con sus inhibiciones, síntomas y angustias: no puedo, aunque quiero, no puedo. Las adicciones se han vuelto a generalizar, es decir, banalizar, pues mientras el mercado promueve con sus clasificaciones infinitas las adicciones a todo, se vuelve a renegar de la causa que las determina. Tal generalización del tóxico ha sido además el fundamento con el que ciertos especialistas, con un fundamento biologicista, realizan clasificaciones a diario con las que nutren hasta la bulimia, podríamos decir, los trastornos en los manuales de salud mental, los que a su vez se autorizan en estadísticas a las que se adjudican esas etiquetas que fijan dichos trastornos, los que suelen como corolario ser complementados con psicofármacos. A partir de nuestra investigación, caracterizamos al nuevo síntoma con un término adulterado, podríamos decir, el de adicciones, con X, para cifrar el principio de la toxicidad misma del goce, como tal, más allá del objeto elegido para el consumo. Destacamos de este modo que cualquier acción puede transportar una satisfacción,
Es el principio de Jacques Lacan que resalta Jacques Miller en precisamente el curso de la orientación lacaniana intitulado Sutilezas analíticas. Es decir, toda acción puede transportar una satisfacción, pero lo hacemos adulterando el concepto de adicciones con una letra X, a condición de marcar con esa X la incógnita de la singularidad del goce de y para cada uno, y marcando además la responsabilidad en la propia satisfacción. Ahí encuentra este concepto el fundamento que queremos localizar de la responsabilidad subjetiva de los individuos a los que consideramos sujetos y al mismo tiempo marcar la responsabilidad ética que corresponde al consumo. También seguimos en esta X la orientación de Jacques Miller cuando escribimos las adicciones con la X freudiana de fixierum, el concepto de fijación singular para ubicar el modo con el que cada cual respondió de un modo singular, decíamos, al trauma de la no relación. Es decir, la función sintomática que es la marca originaria de la no relación. Eso es lo que intenta situar, localizar en su fundamento ético pretendido el concepto adulterado, me gusta decir, de adicciones con X. Quiero simplemente resaltar un sintagma cristalizado en la época que circula con inquietante familiaridad. Las personas tóxicas. ¿Han oído hablar de ellas? Todos hablan de las personas tóxicas. Nos encontramos aquí en un enredo teórico con consecuencias clínicas, porque referirse a la toxicidad de alguien induce una práctica segregativa fundada en una concepción paranoica del mundo, ya que al identificar a una persona con una droga, no solo se la segrega por esa misma condición, sino que la condición del rechazo implica situarla como la causa misma del mal. El otro es malo y hay que apartarse de él o de ella mientras se la estigmatiza con esa condición denominada tóxica. Queda claro hasta qué punto esta concepción contraría la enseñanza fundamental del psicoanálisis, ya que comprobábamos, decía, que el goce siempre es tóxico y cae sobre cada uno la responsabilidad por sus actos, condición que aquí es renegada. Si él es tóxico, yo soy inocente, salvo si lo consumo. Nunca mejor situada, ¿verdad?, la raíz de la segregación. Con nuestro diseño epistémico, la X de adicciones muestra la marca singular del oscuro goce sintomático de cada uno, que se resiste a ser catalogado por la banalización del mercado de consumo con su fabricación tecnoserial de objetos de goce, que pretende para todos lo mismo. Digamos, esto es hasta el momento, porque ya sabemos todos los esfuerzos del mercado para intentar captar algo de la particular forma singular de satisfacción. Pero ahora quiero ubicar lo que hace al centro de la ponencia, el fundamento que es llamado bipolar del consumo, ya que estamos hablando del principio mismo de las adicciones con X. Vamos a hablar de las mercancías, las que tienen en sí un valor adictivo, ya que se insertan en la grieta misma de la subjetividad que causa lo artificioso
de la sexualidad humana y desencadena el consumo. El vacío de la no relación al que hacíamos antes referencia, luego de suturado, es saturado con los objetos de las tecnociencias, destinados a producir un goce complementario de los sexos. Pero debemos aclarar que ese goce complementario de los sexos que el mercado intenta producir no existe. En su lugar hay un vacío. Subrayamos entonces que lo que se sustituye como objeto del mercado no es un objeto, sino un goce, pero un goce que no existe. Esta es la paradoja central, el goce del cual se busca el equivalente para producir con el auxilio de las tecnociencias, remedando el de la relación sexual. Ese goce no existe. Reencontramos aquí el fundamento de las adicciones, con X como nuevo síntoma. La proliferación de los objetos en serie oculta que lo que realmente se trafica es la sustancia del goce como tal, de ese goce que no existe, como si existiera. En su lugar, otro goce se desliza entre las mercancías. La iteración, la reproducción infinita de ese goce, entonces, causa el movimiento de los objetos del mercado que se sustituyen unos por otros. Un gadget, un gadget, un gadget. Es la infinitización de los objetos que produce el mercado, el que nunca llega a producir el objeto adecuado, aunque promete satisfacer al parletre, haciéndolo finalmente existir a ese goce. Pero también tenemos que incluir una subserie en esta secuencia principal de los objetos que van al vacío central, ya que un gadget puede no solo sustituir a otro, sino a otro modelo del mismo gadget. Antes de salir, recuerdo, el iPhone 7, ya se decía que solo el iPhone 8 transformaría la tecnología celular, etc. Pero ya llegamos al 13 y todo sigue igual. La temporalidad que se construye a partir de la subserie es inquietante. Por un lado, la infinitización reniega de lo perecedero, ya que el objeto tiene siempre el mismo nombre. Solo hay una diferencia real, es decir, ordinal, como en los reyes. Pero por el otro, la iteración produce la obsolescencia del gadget a un ritmo de vértigo. Es decir, el secreto del goce del gadget es que nunca ningún objeto último va a poder satisfacer plenamente, porque hay un desfase mismo por el goce, ese goce que falta del lugar en el que no existe, ese goce complementario, decíamos, de la no relación, del vacío de la no relación. Esta es la falacia que se compra, en verdad, que causa el hecho mismo del comprar y que produce la moral adictiva del consumidor, dividida entre la tristeza producida por la abstinencia, permítame que lo diga así, del objeto, y el triunfo producido de manera transitoria por el tener y poder gozar de ese objeto. Tal es el fundamento que refería, no sin cierta ironía, maníaco depresivo o bipolar del consumo.
sobre el que se instalan las adicciones con X, a las que designamos así y preferimos con X. Mientras tanto, el mercado simula ofrecer una lógica fálica, sostenida en el campo del deseo y en la producción de los bienes, pero su fundamento real está en el más allá del principio del placer. Esto es, el campo del goce producido por el consumo insaciable de los individuos, los que, cuanto más consumen, más consumidos son. Y más consumidos son como objetos de goce del mismo mercado. Esta es otra de las tesis que he sostenido hace mucho tiempo. Los individuos son el objeto real del consumo del mercado, siguiendo la letra, la orientación de Jacques Lacan cuando analiza el capitalismo. Entre la exaltación maníaca de la posesión del objeto y la caída depresiva a partir de su falta, se muestra descarnadamente el vacío, el punto exacto de la no relación, el que por un lado recicla el proceso de consumo en una metonimización asintótica, podríamos decir, pero por el otro segrega a los individuos que caen del consumo fuera del proceso de producción. Una vez más hemos localizado la segregación en el carril rápido del consumo desde su autopista principal. La inquietante familiaridad de las drogas subraya este complemento adictivo del circuito del consumo, que incluso puede intoxicarnos, decíamos, con una palabra. Así nacieron las adicciones con X, las que seguirán reproduciendo desde el circuito bipolar que explota y una otra vez el mercado, construyendo la moral del consumo, es decir, del consumidor. Ahora, me gustaría, a ver qué te parece, Rosa, introducir una viñeta clínica acortando el desarrollo para posibilitar, ya que estamos en un espacio de psicopatología clínica, tratar de ubicar un caso que permita hacer saber hasta qué punto estas coordenadas pueden ser localizadas. ¿Te Pues parece que lo haga? me parece fantástica idea, la verdad. Yo antes ya dije que los libros se caracterizan por este valor añadido y me parece muy bien, sí. Por eso, entonces quiero para ir dando forma a esta presentación, quiero destacar que hay un goce que no cotiza en el mercado, responde a otro que sí lo hace. Porque tal vez en esta orientación que acabo de dar, la verdadera subversión que podemos ofrecer desde la política lacaniana consista, a través de un análisis para cada uno, en ir contra el mercado en uno mismo. Es decir, contra la producción serial inconsciente de objetos con los que uno se habría vestido en una orientación fantasmática contraria al deseo de vivir. Ello supone avanzar en un análisis hasta localizar el goce singular que impulsó el encuentro de esa serie, para cuestionar lo que no implica necesariamente desestimar, sino más bien discriminar los objetos que habrían sido investidos a partir de los fantasmas de cada uno. El mercado advendría así el nombre del infierno en uno mismo, en tanto sede de las adicciones con X, desde las que se intentó sostener desde cada uno el trance de una felicidad imposible
procesadas, tal vez, como muchos casos, uno de ellos que voy a referir claro y con una viñeta, entre drogas, redes y pantallas. Todo ello, por eso, sin olvidar el otro infierno, el que sí cotiza en el mercado del consumo, ya que con las apreciaciones de las adicciones con X, no pretendemos olvidar a las toxicomanías, sino que las incluimos, subrayándolas, ya que sostenemos, por un lado, el concepto de adicciones, transformando la envoltura formal del síntoma de adicción, modificando la extensión del concepto, al incluir en él, decíamos, el principio de nada es sin goce. Esta ampliación del concepto de adicciones con X no implica que las drogas no continúen su tráfico incesante, sino todo lo contrario, ¿verdad? Por eso quiero ubicar 7 momentos en un análisis que han precisado la lógica que determinó el consumo de un hombre. Este aislamiento permitió evitar un pasaje al acto, al emplazar el circuito de goce bajo transferencia. Este circuito fue localizado a partir de un detalle y producido solo al final de la elaboración, adicionando un octavo momento en la intervención analítica. Esto que voy a ubicar rápidamente con una formalización ha sido un trabajo denso, difícil, ubicado, situado bajo transferencia. El triunfo, primer momento, se produce siempre que algo de cierta relevancia ocurre para esta persona según lo esperado. Un éxito profesional, por ejemplo. 2. Un sentimiento extraño en el cuerpo, respuesta que él llama rara, que afecta al cuerpo y que después de mucho tiempo logra circunscribir en una frase: puedo todo. La llama, tercer momento, euforia, estado del cuerpo que diferencia de la alegría, presencia de una agitación corporal irrefrenable, continua, que subsume lo extraño y la omnipotencia, consignadas en los 2 momentos anteriores. La euforia deriva en un cuarto momento, erotización, que se resuelve habitualmente por la vía autoerótica, frente a una pantalla combinada con una precisa condición fantasmática, empujando a un quinto momento, el consumo de drogas, realizado siempre en soledad, circunscripto a partir de acciones a menudo temerarias para conseguir la sustancia, las que sostienen la erotización y encausan la euforia. Ya desencadenado el consumo de cocaína, en ocasiones combinado con el alcohol, no puede parar. Es así que arribamos al desenganche subjetivo, donde el sexto momento, el de la degradación del otro, adquiere un papel central, cifrando un doble movimiento indicado por la anfibología del término degradación. A, el genitivo objetivo, perseguido por él, como lo llama, el monstruo que me consume las entrañas, llega siempre al borde del colapso físico y mental, atribulado por alucinaciones que se mezclan con pesadillas. Allí retorna el padre muerto para acusarlo de sus pecados, lo que da lugar a delirios desencadenados por nimias situaciones del entorno que promueven en él signos inequívocos de la maldad inescrutable del otro. En ellas, él está seguro de que será víctima de la brutal figuración asesina del padre, al que acusa entonces de todos sus males, con todas las injurias
imaginables. Adviene entonces B, la otra forma, la forma genitiva subjetiva de la degradación del otro, que lo empuja a la devastación, ya que luego de la furia inicial es arrasado por una culpabilidad que lo deja varios días encerrado, llorando, sin alimentarse y deseando realmente su muerte sin animarse a propiciarla. Finalmente, su frase localiza el séptimo momento. No lo pido yo, es mi cuerpo que lo pide. Esa frase orienta la salida. Deja de consumir en un estado de perplejidad y desesperación. Pero debido a la iteración del circuito, cada vez más se encontraba reducida su capacidad de lograrla. Un día, en plena degradación, decidió con extrema dificultad interrumpir el consumo para ir a su análisis. Ya en sesión, mientras pretendía explicar la satisfacción que le producía el consumo, produce un lapsus. En realidad, lo que podrá constatarse a posteriori, una formación neológica. Mercanta. Este es el octavo paso, momento, ubicado a partir de la localización bajo transferencia del circuito. Mercanta es el neologismo. A partir de este instante, al decir y encontrar esa frase, pudo con ella no solo nombrar el circuito de goce que lo consumía, sino, y muy especialmente, contar con una herramienta para acceder a una salida más acá de la insuficiente respuesta del cuerpo. Recuerdan el séptimo momento, único límite con el que contaba hasta entonces y que se hallaba en ese momento bastante comprometido. Tanto su cuerpo como la capacidad de usar ese momento para salir de esa situación. Debo decir que en el inicio de las entrevistas fueron alojadas y tratadas interferencias parasitarias que producían frases interrumpidas que lo llevaban al mutismo, determinadas por una interceptación mental reprobatoria. El resultado de esa localización de este significante neológico, queriendo decir me encanta, hablando del consumo, apareció el mercanta, condensación, como ustedes ya escuchan, entre el me encanta y la merca, la mercancía, la droga, la cocaína. En el momento en que produce ese lapsus, se sorprende, queda perplejo y estalla en una carcajada, localizando ese valor de ese término y apropiándose de él a partir de ese momento. Cuando puede hacer uso de esta función neológica, hay un alivio muy grande a partir del acceso con este neologismo en el análisis, ya que hasta ese momento las entrevistas y el posterior desarrollo del análisis había estado marcado por un análisis anterior que había estado anclado en una sólida transferencia negativa a su anterior analista y al psicoanálisis, por ende. Todo ese procedimiento realizado
a partir de las entrevistas preliminares y luego en un tramo importante del análisis que le permitió circunscribir este circuito que ahora ofrezco formalizado rápidamente en unas pocas líneas para ustedes, debo decir que ha sido un trabajo, una elaboración verdaderamente importante que ha realizado esta persona bajo transferencia. Pudimos desprender a posteriori que la función de la cocaína habilitaba un lábil deseo sexual no articulado suficientemente al goce fálico y resuelto por una vía autoerótica, su única vía de resolución sexual, cifrando así su fulgurante y paroxístico éxito, decíamos, función que fracasaba en un segundo momento por una nueva irrupción del Padre Real, el que volvía a dejar las cosas en el lugar en el que estaban justo antes del consumo. En el campo de las toxicomanías estamos habituados a recibir personas que padecen el furor maníaco del consumo. La particularidad en este caso es que evidencia lo que me gustó llamar un pasaje al análisis, reforzado por un significante prêt-à-porter, neologismo producido bajo transferencia y que permitió a un consumidor advenido sujeto contar con un artefacto sintomático para intentar al menos desbastar el goce de un circuito mortífero determinado por la marca de una ausencia. Vemos así cómo las toxicomanías, atravesando las categorías clínicas, continúan evidenciando el núcleo mortífero del goce, el que se manifiesta por el abuso de sustancias infiltradas en el cuerpo, esas que siguen evidenciando el modo autoerótico de prescindir del partener, del lazo con el semejante, del otro sexo, aún en una presencia directa en la realidad del partener al lado del mismo individuo. Goce mortífero que estalla en los cuasi infinitos modos de encontrar satisfacción en la exaltación del cuerpo a partir de polisustancias. Pero no menos sabemos en el constante tráfico de drogas que se incrementa, infiltrándose cada vez en el cuerpo ahora del mercado de consumo, afectando el corazón de sus finanzas, explotando, implosionando en el capitalismo de última generación. Para finalizar, destacando además lo que un amigo mío que no ha podido estar aquí hoy presente y que tiene un lugar fundamental entre ustedes a partir del manicomio global, saben, estoy hablando de Gustavo de Sal, muestra hasta qué punto el mundo se han convertido en la sede del delirio generalizado. Destacamos ahora que ese núcleo duro del goce toxicómano permanece en el centro mismo del concepto que he intentado esbozar hoy para ustedes de adicciones con X. Es decir, el núcleo duro del goce toxicómano está situado extremadamente en el corazón mismo del concepto de adicciones, advirtiéndonos que por más que el mercado una y otra vez intente convencernos de ello, que lo pretenda, es preciso destacar que no existen las adicciones light.
ya que siempre la pulsión de muerte acecha al individuo, envuelta en insospechadas envolturas formales de los síntomas que distribuye. Habría otras precisiones para hacer, pero preferiría, dada la densidad de lo que creo haber intentado transmitir para ustedes, amerita que lo dejemos aquí. Así podemos conversar. Muchísimas gracias, Ernesto. Invito a los participantes a un aplauso. A ver si los que tengáis micrófono. Magnífica exposición, es verdad, con una enjundia que bueno, que ahora tenemos la oportunidad de desplegar en las preguntas. Me ha gustado mucho el caso y el final. Me encanta esa frase de no existen las adiciones light. Santiago, me gustaría darte la palabra. Gracias, Rosa. A lo que me sugiere a la intervención de Ernesto, que la verdad hay que agradecer la claridad y la originalidad del planteamiento. No he tenido la oportunidad de leer su libro, que me anima a poder trabajar con un poco más de exhaustividad, porque es muy interesante la manera en que él plantea la cuestión. Me ha interesado sobre todo, entrando en este punto concreto que tiene que ver con la clínica, cómo él en realidad ubica en este fundamento bipolar un funcionamiento del goce. No es tanto, así lo he entendido, no es tanto un abordaje de la cuestión desde el punto de vista de las estructuras, que por supuesto también las hay. Él nos ha mostrado hoy un caso de psicosis, pero que no responde a la lógica de la estructura, sino a la lógica del funcionamiento, ¿no? ¿Es así, Ernesto? Es exactamente así, Santiago. Estamos aplicando el principio de todos locos. Es el principio de la psicosis generalizada, de la locura generalizada a la que refería Lacan, y de que Jacques Miller ha hecho un elemento fundamental de la ultimísima enseñanza de Lacan, que queremos así caracterizarla, rige el estado actual de la civilización. Claro, porque efectivamente a partir de esto que planteas de la locura, esta famosa frase de Lacan de todo el mundo es loco, es decir, delirante, la cuestión es que no todo el mundo delira de la misma manera o deliramos de la misma manera. Y se buscan... Por eso la X. Claro, se buscan respuestas. Entonces es muy interesante, me ha parecido también importante, que es también lo que te quiero plantear para que lo puedas desarrollar, porque efectivamente esta lógica de este goce, de la adicción con X, no es un síntoma en el sentido freudiano, no es una formación de compromiso, sino más bien es una ruptura. Tampoco es un goce que funcione en la lógica de lo que es las particularidades del fantasma. Es decir, es un uso del goce un poco por fuera de esa lógica, porque la lógica, digamos, la lógica del goce del fantasma toma las complicaciones del pasaje por el otro, siempre. Y aquí se produce un cortocircuito de un goce que estaría más bien del lado, se podría decir, de la iteración del uno, tal y como lo has planteado. Es lo que he entendido. Allí puedo comentarte algo. Lo que hemos hecho, lo que he hecho en especial, es apropiarme de un nombre del otro para erosionarlo, modificarlo con el término de adicciones. He usado un principio epistemológico que debemos a Gastón Bachelard, un epistemólogo materialista que bien conocéis, que habla de el poder de deformación de los conceptos, y que aunque no ha sido referido
ni citado por Jacques Lacan. Está claro el modo que Jacques Lacan emplea el poder de deformación de los conceptos para hacer introducir en ellos una modificación respecto de la manera que el otro social los emplea. Por ejemplo, localizando la chifladura de los hábitos en relación a la sexualidad humana con el nombre de sexuación. Introduciendo un oxímoron cuando habla de pulsión de muerte freudiana, agarrándolo Lacan y colocándolo en el centro mismo de la subjetividad, yendo contra todos aquellos posfreudianos que renegaron de la perentoriedad misma de la existencia a partir de rechazar el concepto de pulsión de muerte. ¿Cómo podría haber, por ejemplo, podríamos decir, una pulsión de muerte que conjuga el eros y tánatos, o hablando de una pulsión de muerte que el empuje vital está condenado por una atracción mortífera? Sin embargo, Freud emplea el concepto de pulsión de muerte no solo para marcar un acontecimiento trivial de la existencia, sino para localizar un punto determinante de la misma. Cuando uso el concepto de adicciones, intento realizar una torsión similar. Me apoyo ahí en una comunicación de Jacques-Alain Miller que considero decisiva. Se trata, decía, de usar los significantes del otro social, para hacerle escuchar aquello que el otro no quiere oír. Me parece que es determinante esa manera de usarlo. Por eso, ¿cuándo dejar de usar los significantes del otro? Y cuándo acuñar un nuevo significante es lo que nos enseñan. Y es lo que estoy remedando, parodiando Jacques Lacan, incluso Sigmund Freud, y realiza puntualmente Jacques-Alain Miller, advirtiéndonos en esa clase de epistemología psicoanalítica que condensa esa frase para mí, cuándo sería necesario dejar de usar los significantes del otro para modificarlos, para localizar exactamente los riesgos de la subjetividad. Por eso me gustó decir que la banalización del término del otro social adicciones deja de lado de un modo absolutamente peligroso la singularidad de la satisfacción personal y la responsabilidad subjetiva respecto del consumo. Por eso el todo es tóxico. Hay que recordar que el principio de la toxicidad es la misma satisfacción que está comandada por la pulsión de muerte. Y eso me parece que es el principio necesario. Y yendo puntualmente a lo que decías, las adicciones con X intentan suplementar a las toxicomanías en un punto a partir de situar lo que aparece como ficcionalizado respecto de esos objetos que vienen a sustituir a la sustancia. Porque, por ejemplo, ¿cuál sería la sustancia que hay en la adicción a las compras? O en la adicción a las pantallas. Por supuesto, diríamos, el objeto mirada, ¿verdad? O el objeto voz. Pero la localización, me parece que lo que el mercado intenta hacer es ficcionalizar con el término tóxico aquello que tiene ese valor de una toxicidad que intenta impulsar según el principio del placer dentro de las coordenadas fálicas. Pero lo que quiero destacar, que en el centro mismo de cada adicción con X, por más ficcionalizada, es decir, fantasmatizada que se la pretenda, es esa X que viene a ser inconsistir los fantasmas que regulan el uso, por ejemplo, de las distintas satisfacciones dadas
por las acciones que comanda la subjetividad contemporánea. ¿No? Por eso hemos llegado a una formulación, en una pregunta. ¿Podríamos considerar que las adicciones con X ficcionalizan, es decir, fantasmatizan aquellos que las toxicomanías realizan con la infiltración del cortocircuito de las drogas, de las sustancias en el propio cuerpo? El mercado así lo intenta, pero esa X con la que colocamos hace consistir no solamente la pretensión del mercado de las adicciones light, sino que recuerda el poderío mortífero que hay en el uso de esas satisfacciones mismas. Tuve ocasión, con verdadera perplejidad, de incorporar en el libro de adicciones una brutal comprobación de hasta qué punto, por más que se intente, por ejemplo, con la adicción, decíamos, a las pantallas, hacer existir en nuestros celulares, nuestros móviles, nuestros smartwatches, aparatos inteligentes, como aquellos que nos permiten controlar la salud, promover la salud, ¿verdad? Con todas esas apps, esas aplicaciones que sirven para controlar y coordinar la salud, ¿no? Esa adicción al celular que hace que llevemos nuestros móviles todo el tiempo con nosotros, que corramos con ellos para medir las pulsaciones, para saber exactamente que somos saludables, que estamos saludables. Grande fue mi satisfacción, debo decir, al haber comprobado con cierto horror que era usado en foros de Reddit para conversar grupos de adictos, para intentar ver no solo hasta dónde puede darse el consumo de ciertas drogas respecto de las pulsaciones o del ritmo cardíaco, hasta dónde puede llegar exactamente para evitar, por ejemplo, el colapso del organismo. Y entonces ir subiendo las pulsaciones, dejarlas subir o el ritmo cardíaco hasta justo ahí, donde un paso más y la muerte te lleva. Es decir, cómo evitar exactamente el punto en el cual un paso más y la bomba explotaba. Es decir, y el cuerpo estallaba. Es interesante como aquello que se promueve desde las apps y que causa una verdadera adicción con X, interesada en fomentar la vida, eros y la cuestión light de la existencia, aparece empleada con un goce singular de los denominados adictos, que son adictos, me gustó decir, de doble comando. Por un lado, adictos de las toxicomanías y por el otro lado, adictos de las adicciones a las pantallas, para poder combinar en ese doble comando una satisfacción que podría controlar el uso de la droga, pero también no podemos olvidarnos en determinado momento querer ir un paso más y realmente provocar la muerte a partir de ese consumo. Entonces, también tenemos consumos de doble comando, de aquellos que serían partidarios de las adicciones light de las pantallas, que es empleado también por nuestros toxicómanos consabidos, reconocidos, para intentar hacer un uso que muestra cómo siempre la pulsión de muerte acecha a partir de el principio que retoman las adicciones con X,
de que toda acción humana es capaz de transportar un goce en sí misma. Eso que dices me sirve un poco de contrapunto a tu viñeta, que está muy bien puntuado como en lugar de este límite supuesto que ponen las nuevas tecnologías midiendo el latido que hace frontera, el surgimiento de este significante, este neologismo mercanta, que es como una plomada que pone un límite a la metonimia de goce, ¿no? Excelente el término, plomada, porque es cierto, es exactamente así. Él encuentra algo que puede barrar, limitar, hacer de plomada, muy, muy claro. Te agradezco el término que voy a emplear, si me permites, Santiago, porque verdaderamente mercanta tiene un valor de plomada que le permite hacer un desbaste con B larga, y ese desbaste que le permite interferir, eso que en cualquier momento podría llevarlo a una muerte porque el cuerpo ya no daba más. Y ese séptimo punto que estaba ubicado cuando el cuerpo dice basta, ese punto de basta, la plomada, que era esa frase que dice el cuerpo, estaba a punto de estallar también. Ok, damos la palabra a la sala. Rosa, no sé si hay palabras pedidas. Bueno, precisamente estoy hablando con la persona que lleva el sonido y os va a abrir los micrófonos. Gerardo Rechiz levantó la mano. Por lo tanto, lo que sí os pido es que hagáis un uso de los micrófonos cuidadoso para que no hagamos la vida cotidiana de la gente u otros ruidos. Gerardo, adelante. Muy bien, ya me escuchan, ¿no? Ahora sí, ahora te vemos. Bueno, Néstor, la verdad es que ha sido un placer escucharte nuevamente y muchísimas cosas has traído. Yo quería retomar esto de la ficción con X, porque pienso que eso introduce directamente la clínica del parletre. Es decir, no creo que deje atrás la clínica del sujeto. Recuerdo que en una época decíamos que el adicto, sobre todo el toxicómano, estaba... sí, decía que en aquella época hablábamos, los años 90 por allí, recuerdo en toxicología y adicciones, de la ruptura con el falo, el sujeto capturado en el autoerotismo y apartado del otro. Yo creo que esa, y creo que una frase tuya que era ir del hacer al decir, sigue vigente para el psicoanálisis. Eso es lo que ha funcionado en el caso que has presentado. El psicoanálisis sigue presentando esa posición. Es decir, pasar precisamente del hacer al decir. Pero ahora con la iteración podemos precisar más claramente la repetición en juego en las adicciones, en todas las adicciones. No sé si estarás de acuerdo. Totalmente, Gerardo. Es verdad, es una muy buena puntuación que te agradezco. ¿Más comentarios? Antonio, Beatriz. Participantes han levantado la mano. Los participantes. Ah, se ve aquí, es que yo no. Mira, Santi, ¿qué no coordinas tú? Que me parece que estás más espabilado. No, sí, lo ha puesto María, creo. Uno sí. Es Andel Balseiro. Exacto. Andel Balseiro que hable, sí, y luego el otro no sé cuál es. Le damos la palabra después. Mi pregunta es sobre los objetos de las adicciones tradicionales, los estupefacientes en general. En este nuevo paradigma, en tu opinión, Ernesto, ¿qué modo de relación tienen los sujetos con ellos? O sea, tú partes bien lo que eran las adicciones, digamos, sustancialistas del objeto estupefaciente y las adicciones en las que ya pues, el objeto puede ser la propia acción, es el goce en sí. Pero en este nuevo paradigma de ahora, más dominado por este goce 1, ¿cuál es la relación del sujeto con aquellos objetos tradicionales, con los estupefacientes? ¿Ha cambiado? ¿Ese tipo de adicciones se mantienen igual?
Gracias por la pregunta, Andel, que me permite dar una nueva vuelta. La idea de introducir las adicciones con X es una manera de responder al estado actual de la civilización en el siglo XXI, donde la posmodernidad, en nombre del todo vale, a partir del hay que gozar, con lo que me gustó llamar, y por eso así fue en el inicio de la conferencia que lo he situado, se trata que hemos pasado de los padres pulverizados a los goces pluralizados. Es decir, ya no se trata del padre, pero me gustó mucho resituar lo que en la nota sobre el padre Jacques Lacan en el año 72, si no recuerdo mal, el mismo de la conferencia a la que hacía referencia, habla de las cicatrices de la evaporación del padre. No habla de la evaporación del padre solo, sino de las cicatrices. Y me parece que esas cicatrices de la evaporación del padre son de las que me he tomado con la X que Jacques Alain Miller ubica respecto del concepto de fijación freudiana, marcando el fixierum freudiano, decía, para situar el principio mismo de la iteración del goce. Y ahí, esa marca singular es la que queremos destacar siempre desde nuestra perspectiva y la orientación psicoanalítica clínica lacaniana. Por eso, el nuevo paradigma de las adicciones también tiene un doble comando. Podría decir, como hablaba antes, del uso que los adictos hacían, ciertos adictos de, por ejemplo, las pantallas, los smartwatches, los relojes inteligentes, los móviles. Porque, por un lado, las adicciones suplementan a las toxicomanías, no las reemplazan, sino que intentan responder a las adicciones que promueve el mercado en su banalización, decía. Es decir, si todo es tóxico, es porque el goce en sí mismo es tóxico. Este es el principio que quiero destacar a partir de la ultimísima enseñanza de Lacan que resalta Jacques Alain Miller, con la cual es necesario leer la época. De la misma manera que las fórmulas de la sexuación entran claramente en el siglo XXI, desde ya finales del siglo XX, localizando lo que he llamado en su momento la implosión del género. Entonces, de esta misma manera, el nuevo paradigma que me interesaría situar del siglo puede ser localizado con el nombre de adicciones para intentar en la banalización del mercado destacar y cuestionar que se trata de una cuestión leve. De ninguna manera hay adicciones light. Por más que los fantasmas puedan regular determinado uso de ciertas prácticas en torno de acciones que tienen este valor adictivo, como se llama, si recordamos que el fundamento es el goce anclado en la pulsión de muerte, no hay, como resaltaba Rosa López, adicciones light. No podemos creer que las hay, por más que parezca que los hubiera. Alguien podría decir, ¿cómo la adicción a la ropa, como se dice, puede tener ese valor? Hay relatos donde claramente se ubica que incluso la moda puede tener un valor letal para un sujeto en determinadas circunstancias. Por eso, las adicciones substancialistas, como la llamaba Sandel, me gustó el término, adicciones substancialistas, aquellas de las toxicomanías, en verdad se suplementan con las adicciones en este punto. Dejamos el nombre de las toxicomanías
para situar, resaltar el término manía en la función de rechazo del inconsciente que se halla en el fundamento de la exaltación del consumo de las sustancias tóxicas. Pero al mismo tiempo destacamos también que hay otro uso de las adicciones, decía de doble comando. Por un lado se suplementan, pero por otro lado podríamos decir, ya que en el fundamento de lo que llamaba el consumo, del consumo bipolar, se encuentran las adicciones con X. Decimos que las adicciones con X, desde cierta perspectiva, pueden considerarse el fundamento mismo de las toxicomanías. Además, ya que si toda acción es tóxica, y adicciones intentan marcar eso a condición de recordar la responsabilidad singular de las condiciones de la satisfacción de cada cual con el valor sintomático que para uno tiene para que pueda ser procesado en el análisis. Destacamos que toda acción humana, al poder transportar una adicción, recuerda no solo la fijación singular de cada cual, sino que si toda acción podría ser tóxica, entonces lo que se desprende de ahí es que también las toxicomanías se incluyen con su toxicidad singular a partir de su fundamento substancialista. Gracias, Sandel Balseiro, por la referencia substancialista para combinar estas prácticas con estas sustancias de las toxicomanías. Ernesto, me parece que estás planteando la respuesta singular de la modalidad de goce de cada uno, porque es verdad que todo goce es inútil, como plantea Lacan en el Seminario 20. Su iteración embrutece. No se puede decir que haya un goce más conveniente que otro. Pero, no obstante, no es lo mismo, es decir, porque en todo goce subyace la pulsión de muerte, pero me parece que no es lo mismo. Y tú has llegado a decir no hay adicciones light, pero es, no sé, sí, no hablamos de grados, pero con el goce que es intrínseco al ser hablante. No es lo mismo matarse al estilo del paciente que has mencionado, que bueno, que matarse poco a poco, que es lo que uno puede ir más o menos haciendo con otro tipo de respuesta. No hay jerarquía de los goces. Hay jerarquía, vale, sí, pero no se podría decir que para cada uno el ejercicio de un goce sea igual que para otro, sea el objeto el que fuere. No, pero hablo de la singularidad, es decir, ¿qué hace el sujeto con el goce? Claro. Exacto. Exactamente, en la singularidad. En tanto no hay una jerarquía de los goces. Es el hecho, digamos, de la frase de Mao. Las armas no son ni buenas ni malas en sí mismo. Depende de quién las usa y para qué. Bien. En ese punto, los goces, hablamos de los goces. Mismo ubico la cuestión de la pluralización de los goces como consecuencia mayor de la pulverización del Padre, de la evaporación del Padre actual. De acuerdo, pero en ese punto me parece que es necesario destacar que lo que cada uno hace con una acción determinado por una precisa condición da cuenta de una muy precisa responsabilidad que ha de ser procesada en un análisis a través de lo que uno tiene a mano para trabajar. Exacto. Que es, por ejemplo, los fantasmas particulares,
que toman un valor singular y que ahí sí, esa ficcionalización es lo que podemos hacer para poner en marcha, para a partir de ahí ver qué hace cada uno con lo que consume, no solo con los fantasmas que consume, también con las sustancias, con los objetos. Hacer responsable a cada uno de sus propios consumos. Entren aquí las sustancias, los objetos, las acciones. Da cuenta del fundamento ético del análisis y del analista. En esta práctica que ha inventado Freud y ha formalizado hasta el punto actual Jacques Lacan y que nos transmite hoy Jacques-Alain Miller con una claridad que nos obliga a nuevos desarrollos, además, clínicamente, porque el punto central es, evidentemente, ¿cómo vendemos hoy el psicoanálisis? Digo, ¿el psicoanálisis es una mercancía o no? A ver, ¿cómo hacemos para promocionar que de lo que se trata es que cada uno tiene que confrontarse con el horror de una satisfacción singular para llegar a ese hueso después de un largo trayecto que puede durar varios años? Nosotros lo hemos comprado, lo que aquí estamos. Los que aquí estamos, efectivamente, sabemos del valor decisivo que ha tenido seguramente para casi todos los que aquí estamos el psicoanálisis en nuestras vidas. Pero no es tan fácil vender el psicoanálisis como un producto en el mercado, porque cada vez más la demanda de muerte del psicoanálisis aparece como un designio todos los años. Freud ha muerto, el psicoanálisis ha muerto. Estamos cansados de esa iteración también, de esa demanda de muerte del psicoanálisis y de la práctica misma del psicoanálisis. Entonces, ¿cómo hacemos para, por un lado, intentar intervenir en los asuntos de la vida cotidiana a partir de una incidencia que nos posibilite hacer saber que tenemos algo para ofrecer, que es un instrumento poderoso para modificar eso que la subjetividad de cada cual no solo no marcha, sino que hace que la vida, tal como la hemos llevado adelante, atenta a ir contra cada uno de nosotros. Ese punto es el que ha hecho esa falla con la que tropezamos, ese principio que nos haga entender que la iteración es lo que se dice en esa frase popular: chocar una y otra vez con la misma piedra, tropezar con ella una y otra vez. Pero ¿cómo poder ofrecer el psicoanálisis en un tiempo que va hablando del vértigo, que va dando cuenta de la obsolescencia de los objetos rápidamente, sin producir un retorno nostálgico al Padre? ¡Qué buenos tiempos aquellos! No es así. El Padre ha fracasado en su función, no lo vamos a redimir. Se trata de encontrar otras vías con nuestros instrumentos, ¿no? Con el objeto A como un elemento fundamental, con el síntoma con H como el argumento central, para poder ir contra el todo sentido de la época. Todo tiene un sentido. Entonces, sí, ahí hay una cuestión, porque siempre hemos dicho que el psicoanálisis no es portador de buenas noticias, ni promete la felicidad, más bien es una disciplina crítica que constata los efectos del discurso capitalista y del discurso de la ciencia sobre la civilización. Por eso también es un poco odiado y rechazado. No es un discurso que vaya a favor de los tiempos que corren, ¿no? Entonces, ¿cómo dar cuenta de una clínica que al final, por eso a mí me ha gustado mucho tu caso, cómo dar cuenta de una clínica donde en un funcionamiento de goce finalmente
es en la experiencia analítica donde se puede encontrar un límite a través de un efecto de la misma experiencia, un neologismo creado por el sujeto. En este caso de psicosis, una plomada, sí, tú lo has llamado artefacto sintomático, creo, pero sí una plomada que pone una metonimia al goce, o en los casos que no siempre son psicosis, en los casos de neurosis, cómo mantener al sujeto en la vía del deseo, ¿no? Un poco mantener a raya el goce y orientar al sujeto en la vía del deseo, ¿no? Y esa es la dificultad que en esta clínica tiene sus particularidades también, ¿no? Y del deseo de vivir, ¿verdad, Santiago? Sí, que es claro, la orientación fundamental de la época. Cómo mantener el deseo de vivir es una orientación fundamental. Y me parece que lo que decías, si bien esta época, como bien citabas a Lacan, no ofrece tal vez demasiadas promesas de felicidad, ninguna, en verdad, sí una orientación para con la responsabilidad subjetiva poder dar cuenta de lo que el psicoanálisis hace y ha hecho por nosotros. Por eso Santiago Castellanos nos habla además en función de un elemento que tenemos desde la Asociación Mundial de Psicoanálisis, desde el campo freudiano, para dar cuenta de los efectos y las consecuencias de que tenemos para ofrecer algo tan simple como un analizado, ese que lo llamamos desde nuestra AMP, analista de la escuela. Santiago Castellanos ha aportado esa insignia para hacer saber como analista de la escuela, dar testimonio de lo que significa la modificación que un análisis puede hacer en cada uno, ¿no? Para tratar de arreglárselas lo mejor que ha podido con su síntoma para vivir de un modo un poco mejor, ¿verdad? Santiago, ahí puedes enseñarnos algo. Bueno, ya hice mis funciones como AE hace ya un tiempo. Bueno, pero ¿qué puedes sí, decir? Puedo decir que efectivamente se trata de tomar la orientación hacia el deseo de vivir, como bien has dicho, pero que además no acaba nunca esto. Así es decir, no hay una solución mágica, hay una experiencia de un análisis, en mi caso, que se dio por finalizado y que ya testimonié en su momento, y que está siempre sometido a que este goce de la iteración, este funcionamiento que tú has descrito, de alguna manera, que es de la estructura, siempre está en vigor. Siempre nos convoca a tener que seguir reinventando una vía nueva. No hay un final del análisis definitivo, siempre hay que recomenzar un poco. Eso es una cuestión ética, es asumir lo que es la dimensión de la responsabilidad subjetiva que tú has planteado. ¿Cómo desbastar el goce de la iteración a partir del deseo de vivir? Sí. Ahí tenemos casi una fórmula, ¿verdad? Con una pregunta. Se me ocurrió mientras hablabas. Sí, está muy bien dicho, sí, estoy completamente de acuerdo, sí. A ver, más comentarios, palabras. Bueno, yo puedo comentar, bueno, quería agradecerle primero a Ernesto este magnífico, interesante desarrollo. Y no, pues esto un poco incidir en esta cuestión que estabais hablando, ¿no? De que uno puede razonar sobre la falta de sentido profundo que el consumo introduce, ¿no? en las vidas contemporáneas, pero la satisfacción que procuran todos estos objetos no es algo que se pueda modificar, ¿no? Con un ejercicio de toma de conciencia, con un adoctrinamiento, con todas estas cosas que bueno, pues están, ¿no? un poco en el discurso común, pero que se necesita un trabajo de otro tipo para encontrar un límite personalizado a la inercia céfala de un goce que puede resultar
ruinoso para los sujetos. Y también, bueno, a lo mejor podrías incidir un poco más en el tema, bueno, la cuestión fundamental es encontrar el uso, ¿no? La función del tóxico para cada uno, ¿no? Y la cuestión de la frecuencia con la que se constata en la clínica que el uso de tóxico sirve para evitar el encuentro con el otro sexo, que es un poco una cuestión muy contemporánea, que has hecho alusión un poco con el tema del estallido del género y todo esto, ¿no? Es un tema que también me parece muy importante. Muchas gracias, Beatriz. Ahí tenemos un tema para otra conferencia o para un desarrollo para realizar, ¿verdad? Sí, sí. Hace un tiempo tuve el gusto de publicar un libro que precisamente se llamó La implosión del género en la feminización del mundo, para localizar a los nuevos adictos, que hace ya algunos años escribía con una arroba, tanto en el nuevos como el adictos, ¿verdad? Para dar cuenta de las transformaciones subjetivas que se producen en el estado actual de la civilización. Ahí tenemos formas para ubicar los modos de rechazo del otro sexo, ¿verdad?, que hacen a la subjetividad misma, ¿no? Nadie quiere saber con el otro sexo en un punto, y es el asunto más difícil de la subjetividad, ¿verdad? Cómo poder entenderse o por lo menos convivir con el otro sexo, vale para hombres y mujeres, aclaraba Lacan, ¿verdad? Y que el otro sexo siempre es el femenino, ¿no? Y ahí hay toda una orientación respecto de un particular rechazo que aparece en el cortocircuito del uso de las drogas, por ejemplo, donde la satisfacción inmediata rápidamente rechaza al partener, aunque el partener esté al lado. Eso quería marcar. La realidad a veces confunde, lo real se confunde allí. No es que realmente alguien esté en relación con el otro sexo, sino que alguien puede estar al lado de alguien y estar absolutamente en soledad. Y eso es una manera muy clara de ubicar los usos de las nuevas adicciones con X en torno de las pantallas, por ejemplo, ¿no? Esas fotos que nos han sacado a muchos de nosotros que estamos en una misma mesa, cada uno con su gadget, ¿eh? Con otros, pero en soledad. Por eso el concepto que pergeñé también hace un tiempo, el de soledad globalizada, que es un oxímoron hablar de soledad globalizada, pero al mismo tiempo es una comprobación como el mundo globalizado provoca ese empuje al goce autoerótico a partir de aparentemente ofrecer la relación con otros en el mercado como su máxima mercancía. Cuestión evidentemente a cuestionar, ¿no es así? Pero bien, agradezco mucho las intervenciones. Gracias, Beatriz. Gracias, Rosa. Querido Ernesto, muchísimas gracias a ti. La enseñanza que nos has dado es muy, muy valiosa. Va a quedar grabada, por suerte, para poder revisitar esta conferencia y en fin, que es muy generoso tu participación y que me consta que ahora tienes otra actividad. Me parece que tienes que dar otra clase o hacer algo, ¿no? Así que te esperamos ya. Y muy bien. Y Santiago, cierra tú también. Comenta que todavía estamos abiertas las matriculaciones. Sí, muchas gracias, Ernesto, de nuevo, por tu participación. Ha sido muy interesante. Y nada, anunciaros que seguimos. El Departamento de Psicopatología empieza sus actividades a partir del próximo mes, ya con las personas matriculadas, con todo el panorama de programa que ha planteado Rosa, la clínica de los síntomas contemporáneos, la clínica del exceso de goce y lo que es el psicoanálisis
desde el punto de vista de la perspectiva más clínica, podemos elaborar desde la anorexia a los trastornos de la personalidad, el trastorno de pánico, etc. Entonces, los que ya estéis matriculados, nos espera mucho trabajo, y que los que lo estáis pensando, pues os animo a que lo hagáis y nos sigamos viendo y trabajando el próximo año. Nada más. Gracias, Ernesto. Gracias a ustedes por lo que además me han aportado a mí en este trabajo conjunto.